Así que, nada, voy a comenzar a grabar. Muy buena tarde. Esta clase va a quedar grabada y ahorita mientras van ingresando, eh, voy aceptando. Esperemos que les vaya llegando ¿Les llegó el mensaje, el link al grupo? Perdónenme, quíteme la duda. Buenas tardes, profe. Sí, sí, señor. Sí, En profe. el Ah, WhatsApp vale. llegó. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes. Súper bien. Esperemos ahora sí que vayan llegando mientras voy iniciando porque, como les repetía, es una clase bastante larga, pero es bastante entretenida, eh, de bastante aprendizaje, diría yo. Porque en este momento el estilo fine art, que lo están haciendo por lo general en retratos, se ha convertido en un boom y se ha convertido en una moda. Entonces, conocer cómo lograr ese tipo de estéticas que están en la vanguardia, pues es importante, porque cuando ya pasan de moda, pues prácticamente uno ya no pierde el interés. Siempre hay que estar en la vanguardia. De hecho, uno debería estar buscando referentes más allá del fine art. ¿Cuál es el boom más allá del fine art? Y empezar a aplicarlos para que estar sobre las líneas que estamos hoy constantemente, ¿no? Porque siempre estamos como en una línea que siempre está pegando, siempre va a pegar a otra línea, después de Fainar va a haber otro acabado. Pero pues entenderlos y conocerlos es súper bonito y este del Fine Art a mí me gusta mucho, particularmente es un trabajo que me gusta desarrollarlo. No me considero un experto, pero considero que mis ejercicios en Fine Art van en buen proceso y que mis conocimientos en este proceso quisiera transmitírselos. Tanto algunos conocimientos que he adquirido en talleres, con docentes que trabajan ya el Fine Art o el Nouveau Art, que es la fotografía con bebés. Todo eso me gustaría transmitírselos a ustedes, la experiencia que tuve en los talleres, algún conocimiento, algún link que tengo por acá, de pronto algún material que tengo por acá también de Creana. Todo esto que es súper importante y que no lo conseguimos fácilmente en Internet o en YouTube. Conseguimos muchísimo de acabado o de edición Fine Art también. Buscamos en YouTube y encontramos muchísimo. Pero así como específicamente un trabajo paso a paso, desde el principio a fin, es decir, desde la preproducción, producción y postproducción, no lo encuentras. Encuentras directamente la fotografía a Photoshop y a revelado digital y ya. Entonces es muy limitado como la explicación de lo que es Fine Art o pues sí, ¿no? Como el trabajo de investigación o de interiorización. Bueno, voy a comenzar a hablar un poco del Fine Art, del concepto del Fine Art. Eh, Voy a sacar conjeturas, ¿no? Porque me gusta siempre sacar conjeturas y que cada uno también empiece a tener ese criterio o el sentido, sí, el pensamiento crítico, ¿no? Eh, Hay un concepto de Fine Art, pero más allá del concepto de Fine Art también tenemos que nosotros empezar a pensar, a crear el concepto de Fine Art ya para entenderlo, si no, de nada sirve entenderlo. Entonces, vemos que Fine Art hay unos cierto tipo de retratos que es lo que más encuentras cuando buscas en Google. Encuentras Google Fine Art y encuentras retratos con niños y paisajes, naturaleza, cambio de color y todo eso es lo que más encuentras. Pero más allá de eso, nosotros encontraremos paisaje fine art, encontraremos street photo fine art. Entonces, no solo es retrato. Y más allá del acabado, encontraremos el papel fine art o la impresión fine art, que ahí ya lleva a otro nivel mucho más profesional a los que hacen impresiones. Porque nosotros hasta el momento hemos perdido como la tradición de imprimir, pero en Fine Art la impresión sí que cuenta, ¿ok? Entonces, algo característico del Fine Art que las otras fotografías o el otro tipo de fotografía no tendría o que perdería el valor de Fine Art es la reproducción, es decir, la serialidad. Cuando una fotografía se convierte en una obra de arte, o recuerden que una obra de arte es más valorable cuando es única, cuando no se repite y esto genera que adquiera otro valor. Así que Fine Art también va muy, por así decirlo, paralelo o relacionado con la serialidad. Entre menos repitas tú una fotografía, entre menos la reproduzcan, entre menos la repitan, pues esa fotografía tendrá más valor. ¿Cómo sería la menor reproducción de esa fotografía?
Pues en la calidad del papel. Hay un papel fine art, una impresión fine art que será mucho más costosa. ¿Y por qué es más costoso? Porque este papel o esta impresión durará mucho más tiempo, porque es considerada una obra de arte. Pongan que hay una impresión que dura 100 años. Entonces, ese tipo de impresiones que duran 100 años, digo 100 años al color fiel, ¿no? Porque si nosotros, no, yo tengo una fotografía de 100 años, pero vayan a ver el color que tiene, eso ya no tiene ni imagen, no hay nada, o sea, es una mancha nada más. Entonces, tengamos en cuenta es color fiel y el formato fiel. Entonces, desde ahí también viene el formato de fine art o considerar algo fine art. Reconsideramos también fine art, como su nombre lo dice, un arte fino o bellas artes, ¿no? De bellas artes, considerado dentro de las bellas artes. Pero también recordemos que la fotografía en un principio cuando inició no era ni siquiera considerado arte, era considerado nada más como la litografía, impresiones de letras. ¿Ok? La litografía, por ejemplo, es impresión de un libro. Ustedes llevan un libro, llevan el escrito y se lo imprimen el libro y a ustedes no les interesa si les ponen, o bueno, ustedes escogen el papel, pero más allá, la litografía simplemente es la función de imprimir las letras. No hay algo artístico. Así estaba considerado en un principio la fotografía, no era nada artístico, sino una litografía. Ya fue considerada arte, fue porque el artista o el revelador o el fotógrafo hacía revelado digital con químicos y hacía con tiempos, es decir, jugaba con la física y con la química. Y al jugar con esto, empezaba a generar fenómenos o efectos visuales diferentes a cómo capturar la realidad, es decir, como doble exposición, ¿no es cierto? Que dejaban larga exposición y hacían dos imágenes. Hacían la doble exposición, es decir, dejaban larga exposición, cubrían con una cartulina, cambiaban de posición, la volvían a abrir y hacían doble exposición. Y al hacer ese tipo de doble exposición ya se consideró obra de arte. Al considerar que ellos tenían que manejar químicos y manejar tiempo, consideramos que ya la fotografía es obra de arte. Toda fotografía es obra de arte. Pero fine art se considera obra de arte porque tiene un acabado diferente, porque tiene una búsqueda en su lenguaje diferente. Primero porque desde el principio el fotógrafo tiene un concepto, va con una idea y con un mensaje. No es como Street Photo que sale y captura un instante. No es como el de productos que tiene un producto y va a fotografiar un producto con las luces y los productos, nada más. Es decir, van enfocados al producto. Acá es un concepto, es un mensaje y es un mensaje que va con la evocación emotiva. Esto es importante tener en cuenta. Es decir, cuando empezamos a nosotros a particularizar algo que a nosotros nos evoca, y nos evoca emociones, ahí estamos tocando un poco del concepto ya fine art. Evocar emociones como por ejemplo, qué sé yo, una máquina de coser, nuestra abuelita, ¿sí? Y ya en vez de poner a la abuelita, poner a una niña en la máquina de coser. ¿Sí? En esa máquina de coser, buscarle un taburete grande o qué sé yo, o que juegue en ella y que juegue con telas. Y ya con la máquina de coser antigua de esa Singer que viene con un caballete gigantesco, ustedes creo que la conocen un poco, que es con una mesa y que es de pedal. Todo eso ya se convierte en un concepto evocador. Al comenzar a manejar conceptos evocadores, empieza a adquirir ya también valores de fine art, ¿ok? Mientras no tenga conceptos evocadores, pues difícilmente será fine art. Es decir, fine art en retrato estamos hablando, ¿ok? Ya empiezo a hablar de fine art en retrato, porque hay fine art en paisaje, fine art en street photo, vuelvo y repito, por sus características que estoy hablando, que tiene un principal sentido de comunicación evocador. Entonces yo puedo hacer un paisaje, pero con ese sentido evocador. En este momento voy a entrar a hablar solo de retrato fine art, ¿ok? Para que tengamos ya más o menos ramificado, porque eso es largo el concepto. Pero de aquí todo lo que voy a hablar en cuanto a fine art será retrato, ¿ok? Voy a comenzar a hablar un poco del sentido que es transmitir a partir de la composición y de la iluminación y del manejo de todo esto, de este conocimiento, empezar a manejar el concepto como tal, a evocarlo como tal. Y para ello tenemos una preproducción. En la preproducción haremos una lista larga y esta es súper larga porque tendremos que hacer un vestuario, porque habrá un personaje
Y habrá, es decir, una inspiración, habrá un concepto, todo esto es un proceso, ¿sí? La inspiración primero, después el concepto, después el personaje, y después ya toda la lista, y después ya la producción, y después la postproducción. Es un proceso largo, por ejemplo, primero la inspiración. No tenemos inspiración, no tenemos idea de lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que uno hace es buscar referentes. Así no tengas idea, alimentarse de referentes. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Listo, de ahí de reposar un poco la mente y nuestra mente a partir de esas imágenes. Y no solo imágenes, también lecturas, películas. Y cuando uno hace lecturas, por ejemplo, de poemas, de metáforas, de filosofía, cuando uno hace lecturas, tiene imaginarios. Esos imaginarios, ahí está la creatividad, ahí está la fuente de nuestra imaginación. Entonces tenemos que empezar a traer esos imaginarios acá. ¿Cómo los empezamos a traer? Generando un concepto. Después del, o sea, es decir, es de la inspiración al concepto. La inspiración, si no tenemos inspiración, referentes, ¿ok? Y ese es el paso, porque hay gente que tiene mucha inspiración, es vocación, nace con ese talento, inspiración a cada rato. Entonces, no necesitan ver referentes, de hecho, ellos son los referentes, ¿ok? Pero si nosotros no tenemos esa habilidad para poder cultivar y educar a nuestra mente a ser ágil para la inspiración, es ver referentes, no hay otra manera. ¿Ok? O sea, no hay otra forma de, es como el que va al gimnasio, no puede agilizar su cuerpo o sacar músculo en su cuerpo si no hace ejercicio. Aquí así dice a sí mismo. No vamos a inspirarnos, nuestra mente no va a producir una idea si no vamos a ver referentes en cuanto a esos temas. Ahora, todo lo vamos a abordar a un tema, a un concepto. Si ya tenemos la inspiración, vamos al concepto. Los conceptos pueden ser tangibles o intangibles, es decir, conceptuales o objetivos o subjetivos. Es decir, por ejemplo, un lapicero. Esto es algo tangible, es un concepto, pero tangible. El concepto de lapicero es tangible, pero el concepto de felicidad, el concepto de amor, esos conceptos son abstractos, son intangibles. Tenemos que empezar a separar todo eso, conceptos tangibles, intangibles, para empezar a hablar de todo ello, ¿ok? Esto es largo, esto es muy largo porque todo es un proceso de construcción, vuelvo y repito. Por ejemplo, para la creatividad, lo que suelen hacer, o lo que suele hacerse, son ejercicios muy básicos, por ejemplo, de bueno, yo tengo también para crearse la creación del personaje, más allá, pero para la inspiración, por ejemplo, uno hace emociones, color, lugar, y así empieza a sacar como una lista con las emociones, con los colores y con los lugares, y después empiezas con esas líneas a trabajarlas. Por ejemplo, emoción, felicidad, tristeza, angustia, qué sé yo, ansiedad, todo eso los escribes, los escribes, los escribes, todas las emociones. Después, colores, muchos colores, muchos colores. Lugares, campo abierto, campo cerrado, con flores, sin flores, arquitectura, y eso lo empiezas a mezclar. Esa es una forma de crear una idea, un concepto, que nos empieza a hacer ya una forma. Estos son como métodos, ¿no? Métodos, pero uno tiene varias formas de crearlos. La mía, en particular, es empezar a ver, por ejemplo, algo que me agrade y de ahí lo investigo muchísimo. Por ejemplo, me gusta a mí el acabado pictórico y lo que yo hago es empezar a buscar de qué se trata la fotografía pictórica y qué es lo que me hace que me incline a que sea pictórica ese acabado. Entonces, la investigación, el referente es fundamental a toda la línea que yo vaya a hacer. Si tú te gusta ya infantil, con tal acabado, investigación. Entonces, vamos a hacer una previa. Esa investigación y esa separación de elementos que vamos a sacar de Internet, lo vamos a llamar mood board, ¿ok? Que es un tablero de listas. Ahorita les dejo el escrito porque eso también hay uno en internet de YouTube donde está toda esta clase de mood board, así que no se preocupen. Esa clase de mood board para que ustedes hagan el listado tanto de vestuario, de maquillaje, de paleta de color. Estoy hablando de referentes, ¿no? Por ejemplo, referentes de películas, que cogí un personaje, X o Y. Quiero hacer la fotografía de un niño que está pescando y que está o de un niño que está con un pato, o de un niño que está con una canastita. Entonces, vamos a seleccionar todo esto en un listado.
Entonces vamos a hacer todo esto supremamente ordenados, todo muy, muy ordenado. En el mood board vamos a ordenar vestuario y los referentes del vestuario. Entonces, ¿en qué me baso yo de referentes? Por ejemplo, si es de época, ¿de qué época es? Si es ochentera, busco de internet referentes ochenteros para saber cómo vestían en los ochentas, qué tipo de color tenían en los ochentas, qué paleta de color manejaban. Todo eso es importante. Asimismo, maquillaje, qué tipo de maquillaje manejaban para esa época o para ese estilo. Estamos hablando de un concepto, por ejemplo, puede ser gótico. ¿No es cierto? No, a mí me gusta algo más gótico, entonces vamos a investigar sobre lo gótico, los vestuarios, los maquillajes, las locaciones. O sea, entre más empezamos a describir, mucho mejor. Nuestro mood board puede ser muy corto. Ustedes pueden presentar un mood board solo de paleta de color, vestuario y locación. Pero entre más ustedes el mood board lo sepan desglosar, su trabajo va a quedar muy claro, muy, muy, muy claro, porque ustedes sabrán de los referentes o coger lo mejor. Por ejemplo, me refiero, ya dije lo básico, vestuario, maquillaje, paleta de color, pero aparte del maquillaje podemos coger peinado, iluminación, eh, mm, qué sé yo, la locación, eso, la locación, aparte de locación, tipo de luz, mucho, mucho más, todo lo que podamos describir. No estoy hablando de personaje aún, ¿ok? Solo estoy hablando de los referentes que van en el mood board, ¿ok? Eso lo tendrán que hacer ustedes, hacer un listado y bajar imágenes de internet en cuanto a vestuarios, maquillajes, paleta de color, peinados, referentes de películas. Por ejemplo, me pillé esta película, profe, y de aquí me gustó este vestuario que me gusta con este concepto, porque va con esta línea. Así es todo. De todas las partes se alimenta el mood board. Que mire este disco, esta carátula de este disco, y va con este libro, y va con esta pintura, y va con esta canción. Va con todo, ¿ok? Va con todo, va con canción, va con todo. Ustedes, mejor dicho, de aquí entramos a modo fine art, que estamos hablando solo de ese concepto todo. Canción, vestuario, lectura, todos los poemas, todos los pensamientos van a fortalecer ese concepto evocador, porque vamos a evocar algo a las fibras emocionales. Yo estoy hablando de evocar porque es diferente, por ejemplo, mostrar una fotografía de un celular como fotografía de producto, que no nos evoca nada más que la venta de un producto. Pero evocar, como les comentaba, a la fotografía de una máquina de coser, con un vestuario de una niña de época, pues ya nos evoca algo. Ahí ya tiene un sentido fine art, ¿ok? Para que tengamos eso en cuenta. Vamos al personaje. Ya tenemos el mood board, ¿ok? Ya tenemos esto, el mood board. Ya ahora sí vamos a sacar un concepto a través de las ideas, todo esto que ya hemos bajado, todo esto que ya tenemos, como que ya lo empezamos a abordar y ya empezamos a abordar un personaje. ¿Cómo lo creamos el personaje? Al personaje también tenemos que empezarlo a describir, así como describimos color, paisaje, color, emociones y lugares, así mismo vamos a describir al personaje. ¿Por qué? Por género. Si es hombre, si es mujer, si es niño, si es niña, si es adulto, si es... todo esto entre más lo describamos. Y lo vamos a describir también emocionalmente. Por ejemplo, si es introvertido, si es extrovertido, si es empático, si es apático, si es irreverente, si no es irreverente. Es decir, entre más describamos al personaje, con todo lo que podamos escribir, por ejemplo, si es de de un estereotipo cultural, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, que viste con rastas, que tiene su peinado con tales elementos. Entre más lo describamos, mucho mejor, porque este personaje es el que se va a alimentar con todos esos elementos que describimos. Porque después vamos a seleccionar lo que va a vestir con todo esto que hemos seleccionado de vestuario, con los referentes, con todo eso ya lo empezamos a alimentar a nuestro personaje, ¿ok? Tenemos ya más o menos el concepto, el personaje, la fuente de inspiración. Esto lo vamos a hacer poco a poco, es decir, vuelvo y repito, la fuente de inspiración lo han de hacer en una semana o si es en un día. Esto es relativo, es muy relativo. Pero ustedes pueden hacerlo, vuelvo y repito, simplemente emulando con referentes
me voy a ver un referente, qué sé yo, y digo, me quiero partir como de este referente y con este referente salgo para emular este estilo y voy a estudiar cómo lo hicieron y voy a hacer este acabado. Listo, perfecto. Pero si ya ustedes quieren hacer el paso a paso de inspirarse, sacar un concepto, es decir, la creatividad de todo, el paso a paso de todo el concepto de Fine Art propio, original, pues es este paso a paso que estamos haciendo. Concepto, personaje, mood board, y bueno, lo que seguimos ahorita que ya sería, ya tenemos el personaje, creamos el personaje, lo definimos el personaje, vamos ya a la parte de producción. La producción tenemos que tener en cuenta si ya es con niños, si describimos que es con niños, qué edad tiene el niño. Porque el niño tiene diferentes comportamientos cuando cambia de edad. Si ustedes tienen un niño de 2 años hasta los 5 años o hasta los 7 años, él quiere estar con la mamá al lado. Quiere ver a la mamá al lado. Si tú le quitas a la mamá, él se comporta diferente. No lo vas a tener igual. Él va a estar que no te habla. Es decir, tiene que estar la mamá con todo ahí, ¿ok? Pero ya un niño de 7 años, de 8 años en adelante, hasta los 13 años, lo más seguro es que la mamá no va a ser una buena compañía en ese momento. Ellos se mueven diferente ya, a esa edad se mueven mejor sin la mamá, que la mamá esté por allá haciendo otra cosa, leyendo, viendo el celular. Mientras que cuando uno está con otros niños de menores, sí tiene que estar la mamá jugándoles con el muñequito, hablándoles, es decir, haciéndoles la confianza. Aquí estamos hablando mucho de seguridad y confianza porque estamos tratando, si es que estoy hablando de un ejemplo de niños, entonces estamos hablando de sensibilidad emocional. Esto es con mucho cuidado, con mucho trato. O sea, a veces puede ser no, vamos a tomar una foto, pero no, ellos son muy sensibles. Entonces, todas estas cosas que nosotros a veces no nos percibimos y no nos percatamos, no somos conscientes, ellos sí lo sienten. Por eso tenemos que tener esto en cuenta. Ahora, si vamos con niños, yo sugiero, siempre se sugiere, que tengamos algo para que los niños jueguen y se distraigan. Por ejemplo, un libro, un animalito, una canasta con frutas, siempre se les lleva algo, algo en las manos. Ustedes van a poder hacer una narrativa visual más con que las manos nos cuenten que está haciendo una acción, a que las manos queden sin nada, a menos de que las manos estén moviéndose hacia algo, que va a coger una abeja, que está jugando con la flor, ¿sí? Es decir, su mano hay una acción, pero sus manos nunca van a quedar cruzadas, nunca va a ser una mano inactiva, siempre va a ser una mano expresiva. Siempre el cuerpo va a tener una expresión, una posición que nos va a expresar algo, que se agacha. Por ejemplo, yo en este momento tengo ganas de hacer una fotografía familiar de una madre y unos niños que estén lavando ropa en el río. Así, entonces, con la traje de época, sí, que todos estén descalzos y que estén lavando ahí, y eso lo quiero hacer ya en Fine Art, en el acabado Fine Art. Entonces, todo esto de contar con los elementos para que haga que se está lavando, el tendedero de ropa, los niños jugando con el agua, que se tiren el agua y que jueguen con el agua mientras la mamá tiende la ropa. Es decir, empiezo a contar una historia. Esto es importante, la historia. No vamos a contar una fotografía, siéntese allá y ya, pose, voltea a ver acá, dame más, nada. Le llevamos un libro es porque necesitamos contar una historia, que él está leyendo, que él está jugando en el campo abierto, que él es libre. Vamos a evocar, vuelvo y repito, estamos evocando. Entonces no vamos a posar. Lo que menos nos interesa es que él nos mire a la cámara. ¿Sí? Aquí es lo que menos nos interesa. ¿Habrá una fotografía? Sí, porque hay que aprovechar la oportunidad. Si ahí estamos haciendo eso, ya mírame acá, está, listo. Pero esa fotografía no es tan importante como la que está haciendo la acción, la que está leyendo un libro, la que está mirando un animalito, que está al lado de un caballito, la que está al lado de un pollito, de una gallina. ¿Sí? Esto puede ser muy rural. Entre más rural sea, se vuelve bien orgánico y bien evocador, porque recuerden que nosotros venimos del campo, entonces estamos evocando. Todo esto es importantísimo para recordarlo, para tener un criterio de retrato fine art. Listo, los juegos, no obligar a posar, perfecto, eso, lo tengo por aquí escrito y lo estoy recordando.
Mirar con anticipación las locaciones. Esto es súper importante. Nosotros, los momentos que salgamos, que tengamos la oportunidad de salir a caminar a cualquier parte, ya tengan la mentalidad de que esa locación nos puede servir para algo, para lo que sea bodas, retrato, 15 años, o sea, ustedes proyectenlo ya, proyectenlo. Uy, este paisaje es para un proyecto, qué sé yo, por ejemplo, el desierto de Sabrinsky. Eso es puro paisaje posapocalíptico, Mad Max. No sé si ustedes vieron una película que es posapocalíptica, que es en un desierto y que todos tienen un traje así como punquetos y todos visten todos. Allá se puede hacer una fotografía así súper bien, porque el contexto lo mueve. Entonces, uno tiene que empezar a visualizar el contexto, los paisajes o los fondos, porque es el fondo, para mí la fondo del retrato, el fondo juega un papel casi que el 70%. Si ustedes tienen un fondo asertivo y ponen a una persona, solo con el fondo asertivo lograron un éxito. O sea que si el fondo no es asertivo, por más de que al personaje lo pinten bello, ya con el fondo lo están bajoneando muchísimo. Así que siempre tenemos que ir a buscar las locaciones. ¿Cómo las buscamos? Vuelvo y repito, nosotros cuando salgamos empecemos a notar, esto me gusta, esta locación es para esto, esta locación es para 15 años, esta locación es para bodas. Yo, por ejemplo, miro arcos y arquitecturas viejas y así cosas, ruinas, y digo, esto aquí para bodas es espectacular, yo ya lo veo, ¿sí? Entonces yo lo empiezo a notar. Para moda, digo, uy, aquí está bodega, estoy en una bodega, digo, esta bodega está bueno, o sea, estamos hablando como de clichés visuales fotográficos, ¿ok? Porque esto siempre se utilizan. Son estereotipos de estéticas que representan una estética visual. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de bodegas, moda, ya tiene una estética visual. Por ejemplo, parqueaderos, un parqueadero con moda. Perfecto, funciona muy bien esas columnas con esas líneas amarillas con negro y esas luces blancas de arriba totalmente cenitales. Funciona muy bien. Entonces, por ejemplo, en esas bodegas o en esas parqueaderos hacen las fotografías con humo, hacen fotografías con humo, o sea, ya son estereotipos y son acabados visuales que ya tenemos una línea. Asimismo es acá, tenemos que buscar locaciones relacionadas mucho con el concepto que hemos seleccionado. Vuelvo al ejemplo del gótico. Listo, voy a hacer una fotografía fine art gótica. Y voy a las iglesias, voy al cementerio, voy a ver las entradas, los portales, cómo me funciona esa reja, si es con arco, la reja tiene arco, cómo me apropio de esas arquitecturas para mi acabado, todo eso, ¿ok? Entonces, listo, si estoy en un cementerio y si es gótico, llevo flores negras, llevo algo que represente todo eso, ¿sí? ¿Y qué quiero mostrar? ¿Qué quiero evocar con la muerte? ¿Sí? Puedo llevar velas, pero al mismo tiempo puedo llevar una jaula negra y una jaula negra abierta para que yo después, en postproducción, en esa jaula pueda meter algo que yo quiera, que se me meta la idea. Quiero que libere algo. Si es algo oscuro, quiere liberar algo. La luz, quiere liberar la luz. Le meto una luz a esa jaula de pájaros. Estoy haciendo un concepto aquí rapidísimo, ¿sí? Se me está creando ideas mientras estoy hablando. Así tiene que ser el modo de creatividad de ideas. Mira, o sea, fluye mientras uno va hablando, ¿ok? Entonces, mira, mientras estoy hablando, yo estoy seguro que ustedes están creando imaginarios en este momento. Tienen imágenes. Esas imágenes ya son nuestros conceptos ya de Fine en conceptos tanto de paisaje, de contexto, de personaje, de todo, ya estamos hablando. ¿Qué más? Incorporar algunos elementos como cuentos, juguetes para niños. Bueno, esto en cuanto a niños, pero si vuelvo y repito, si son adolescentes, si son adultos, el concepto, por ejemplo, no, que quiero que sea un concepto de libertad, o por ejemplo, estoy hablando de Cupido, voy a hablar de Cupido. ¿Y quién era Cupido? ¿Y qué era Cupido? ¿Cómo vestía Cupido? No, era el desnudo, tenía alas, bueno, ¿y qué tiene? Un arco, y con flecha, bueno, y entonces si le quitamos la flecha y si le partimos la flecha y empezamos a jugar con ese concepto, ¿no? Y bueno, y si se encuentra Cupido, y si hacemos un Cupido, pero con Ícaro, Cupido Ícaro, junto, si me tienes así un concepto muy raro, histórico, y con esos conceptos empiezo a sacar piezas, no solo juguetes infantiles. Yo hago este
este ejemplo solo para que nos salgamos de esta idea que yo les dije, cuentos, juguetes, patitos, canastas, no. Esto depende del concepto. Por ejemplo, aquí si estoy hablando Ícaro y Cupido, será una flecha, un arco, de pronto unas plumas, unas alas con plumas, cera para que simbolice que se derrite con el sol. O sea, es decir, empiezo a sacar todos los elementos para esa imagen, ¿ok? El listado es importante. El vestuario, todo estamos ya empezando. Pregunta. ¿Sí? Dime. No sé, yo tengo cierto, cierto choque con el fine art, Sí, porque pues no, para mí no es totalmente claro todavía en qué punto la foto se vuelve fine art. O sea, es solamente ya en la postproducción cuando estamos revelando, cuando estamos editando, o cuando le adicionamos pues esos efectos de luces o le perfecto. metemos otros Sí, objetos. listo. ¿O qué diferencia tiene con la fotografía creativa? Porque yo veo que hay como cierta Mucha similitud similitud, ahí. sí, es mucha similitud. Casi que todo tiene, pues, lo que hablamos, ¿no? Casi todo tiene un proceso preproducción, producción, postproducción. Y casi que lo de creativo también tiene lo que es bajar referentes y todo eso. Pero lo que es Fine Art sí va a lo que es reproducción como tal. Lo que decíamos, lo que es reproducción, entre más, por ejemplo, eh, lo que es creativo, siempre lo vas a reproducir muchas veces, muchísimas veces. Mientras que el Fine Art, entre más lo reproduces, ya pierde el criterio de Fine Art. Pierde el criterio de Fine Art. Por eso el Fine Art tiene que ser impreso. ¿Sí? Los puristas Fine Art te lo imprimen y te entregan la obra Fine Art impresa en un papel Fine Art. Porque es una obra de arte. No es una litografía, no es una... Es decir, va para museo y va a costar mucha plata. En cambio, en lo que es creatividad, puede ser hasta para multimedia, sí, para redes sociales, porque ahorita los que son creativos van para muchas redes sociales. Y pues ahí, al ser serial, pierde ya todo el criterio de Fine Art. Por más de que lo imprimas en Fine Art, lo creativo ya deja de ser Fine Art porque es serial. A menos de que lo imprimas en un papel único, ahí se vuelve única esa obra, ¿sí me entiendes? Y adquiere otra Ok, vez sí, el valor Fine Art porque esa obra no la reproduces más que una vez porque en ese papel nadie más la va a poder reproducir. Ahí adquiere sí, otra vez el valor Fine Art. Por eso el papel y la impresión va de la mano al Fine Art. Por eso es que los acabados Fine Art es importantísimo en la impresión. Ellos hablan de tiempos, de cuántos años dura un papel, de cuántos años dura es la fidelidad de ese acabado, que es una obra de arte. Estamos hablando de obras de arte. Vuelvo y repito, la fotografía, por eso dije en un principio, la fotografía en un principio no era considerada obra de arte, después sí fue considerada de obra de arte, pero el Fine Art es una obra de arte más fina, más bella, una totalmente obra de arte, bellas artes que le llaman, bellas artes. Así de hecho se lo traduce así, bellas artes. Si ustedes buscan el concepto de Fine Art, es bellas artes. Entonces, esa es la diferencia. Pero sí, ok, casi que gracias. llevan el mismo sistema, la misma metodología, porque esto lo tenemos que hacerlo en todo, casi para buscar la inspiración, obvio, porque aquí estamos hablando de conceptos. Y en la creatividad también es conceptos, bastantes conceptos. Entonces, claro, para la producción de un concepto, Fine Art es la misma metodología, la misma. Pero ya después, aquí lo que estamos hablando, en la producción, con el trato de niños. Se nos va a acabar el tiempo. Si se acaba, volvemos a entrar, ¿vale? Por ejemplo, en la producción ya no es lo mismo en lo que es creatividad. Por ejemplo, ya va un manejo, por ejemplo, si es niños, si es retrato y si es en paisaje, estamos hablando ya de algo, de un trato especial, de una producción especial enfocado a evocar lo que estamos hablando, evocar, mientras que la creatividad de pronto puede ser más que evocar, proyectar porque la creatividad puede ser a futuro. Si, por ejemplo, voy a evocar algo que no tenemos hoy, porque tengo que ser creativo. Obvio, puedo jugar con lenguajes pasados, futuros y presentes, pero siempre proyectando a un lenguaje, mientras nosotros estamos aquí como evocando más para que cojamos más las fibras del espectador, de lo que evoca, no de lo que proyecta, ¿ok? Porque lo que proyecta es más creativo, totalmente creativo, y ahí viene también la fotografía surrealista o la fotografía fantástica, que podemos fusionarla en un momento y queda espectacular. Fotografía fine art fantástica, porque lo conocemos. Ahorita vamos a ver referentes que hacen ese tipo de fotografía, fine art fantástica, es decir, crean personajes
fantásticos con alas o llevan osos. Por ejemplo, yo ahorita hay un referente, Amina se llama. Ella en Argentina tiene un oso que lo puede, es domesticable. eh, pues, para llegar a ese nivel de poder hacer una fotografía con un oso que se vuelve tan una fotografía de fantasía, porque tú ves un cuento ya que no existe, que es muy difícil ver muy comúnmente un niño pequeñito contándole un cuento enfrente a un oso. Entonces eso casi que llega a ser como fotografía surrealista, pero cuando la vas a ver es una fotografía en tiempo real, entonces uno dice, wow, eso llega a ser también creativo, ¿sí me entiendes? Pero ahí llegas al punto en que cuando ella manda a imprimir o la persona que le hizo ese trabajo, y ese es un trabajo único, no lo vuelve a repetir, ahí adquiere el valor de fine art. ¿Ok? Porque es un trabajo único, eso no es un trabajo de pronto para reproducción serial, no va a ser para reproducción serial. De hecho, después se convirtió en un concepto tal vez porque se convierte visualmente una línea de retrato muy común, como un estereotipo, pues ya se confunde como hasta en un filtro, que la gente dice, bueno, ¿y cómo es el filtro Fine Art? Enséñeme en el filtro Fine Art. Y tal vez en un futuro va a existir el filtro Fine Art, lo más seguro, ten la plena seguridad que Instagram esto lo hace ya. Filtro Fine Art, aplicas filtro Fine Art y te aplica por allá una luz encima, por acá te hace más suaves los colores, es decir, te deja un aproximado al acabado de retrato Fine Art. Pero vuelvo y repito, eso no es Fine Art, porque pierde todo este concepto que estamos hablando desde la preproducción, de la creatividad del personaje, del concepto. Es muy gratuito por lo que hablamos. Por ejemplo, imitar una fotografía fine art, pues es fácil, porque es gratuito, porque el concepto ya está elaborado.